Esta tarde nos encontramos transmitiendo desde Alberta, desde la región, desde la ciudad de Calgary, para todo Canadá y todo el mundo a través de nuestro website www.radiobiblelight.com. Muchísimas gracias por su presencia y hoy nos acompaña nuevamente Jaime García. Buenas tardes, Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tocaremos temas interesantísimos que van a continuar con lo que habíamos trabajado la semana anterior. Les recuerdo que esa es su estación Radio Bible Light, www.radiobiblelight.com. Usted nos puede llamar gratis durante nuestra transmisión al teléfono gratis 1-800-930-3475, 1-800-930-3475. Es un teléfono gratis donde quiera que usted se encuentre en Canadá o fuera de Canadá, nos puede llamar a este teléfono completamente gratis. Como les decía, entonces, esta tarde nos acompaña nuevamente Jaime. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Bienvenido a tu casa. Gracias. A su estación. Muchísimas gracias. Gracias. Contento de estar nuevamente acá. ¿Sí? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo has sentido los cambios que se nos avecinan? Pues, bueno, yo creo que de hecho este invierno ha sido bastante benévolo porque en años anteriores ya habíamos estado con nieve bastante alta, pero ahorita ha estado muy tranquilo y el frío lo empezamos a sentir hoy. Sí hay de qué quejarse de repente, pero se disfruta. Estamos en la región estamos en horario para todo el mundo siguiendo la Mountain Time, el tiempo de las montañas, así que vamos a estar una hora con ustedes desarrollando temas importantes que nos van a ayudar a crecer y tal vez también a aclarar muchos temas que nosotros no hemos podido visualizar. Así que Jaime nos acompaña esta noche con la segunda parte. La anterior semana para todos ustedes, los que no han estado, pueden encontrar el tema anterior, que fue la introducción al santuario, en nuestro website. Pueden ir a archivos y allí en archivos van a encontrar el tema que desarrollamos la semana pasada. Hoy, el segundo tema, seguimos hablando del santuario. Exacto. Sobre todo porque decíamos que en el santuario vamos a encontrar la Biblia concentrada, entonces ahí toda la información que nos revela no lo vamos a ver a detalle, pero sí podemos descubrir lo que Dios dejó plasmado en ese edificio. Vamos a poder estudiar entonces un tema muy importante para todos, porque aunque esté en el Antiguo Testamento, fue palabra de Dios hacia Moisés. Exacto. Con un objetivo que vamos a encontrar y vamos a desarrollar paso a paso. Así que exacto. A todos ustedes, por favor, tengan su Biblia en la mano. Vamos a desarrollar este tema, no con los pensamientos que a Jaime se le ocurrieron, sino basados en la palabra de Dios. Amén. Así que antes de empezar el tema, Jaime, ¿te gustaría, por favor, tener una palabra, por favor? Oramos. Bendito Padre que te encuentras en las naciones celestiales, de verdad que estamos agradecidos contigo por un momento como este y queremos suplicar la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que tú te puedas manifestar en este lugar para que las cosas que hablemos, las cosas que se toquen, sean no solamente de beneficio espiritual, sino también que podamos descorrer ver lo que y percibir lo que hay detrás de todo, que es el gran conflicto. Somos una parte minúscula de todo lo que está ocurriendo en este universo, Señor. Ayúdanos a comprenderte más y que el pecado no sea algo que nosotros queramos acariciar y guardar en nosotros. Acompáñanos, te pedimos y te agradecemos infinitamente en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vemos en todo el mundo que a partir de las cosas que se generan, a veces produce una rebelión, ¿no es cierto? Aquí nuestros vecinos abajo del sur, vemos muchos muchachos, estudiantes, obreros, que se están rebelando por una cosa que sucedió. Y así en todo el mundo existen esas rebeliones. Entonces, el tema que hoy nos trae esto es acerca de cómo la rebelión se refleja en el santuario. Exacto. ¿Cómo inició? ¿Por qué hablar del pecado? El pecado es el origen de todo este sistema que Dios creó para poder salvar al hombre, para poder rescatar.
más que rescatar al hombre, esto es bien importante de comprender. Dios se preocupa por el hombre y está buscando la manera de que todos podamos ser salvos, de la salvación está ahí, solamente tenemos que extender la mano. Pero hay algo más importante que está ocurriendo detrás, y es que el nombre de Dios quedó manchado. En el momento en que empieza la rebelión, el enemigo crea acusaciones en contra de Dios. Y cuando a una persona le dices que está mintiendo, ¿qué es lo que no puede decir esa persona? No, yo no estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque pudiera estar mintiendo. Entonces, Dios no podía solamente con palabras decir no estoy mintiendo o no es esta la situación o aclararlo, como sea. Tenía que dejar que el pecado fuera hasta sus últimas consecuencias, que es lo que estamos viendo ahora, para que todo el universo dijera, vaya, entonces el pecado es malo. Entonces, el enemigo no tenía razón, Dios tenía la razón. Pero antes de eso, yo creo que tenemos que recordar más bien cómo es el esquema del santuario, porque esto va a ser básico en nuestro estudio, que nosotros tengamos una comprensión clara de qué era el santuario y cómo estaba distribuido. La vez pasada lo mencionamos, tenemos una diapositiva ahora que queremos proyectar, y es, no sé, lo podemos ver allí. Este esquema que encontramos aquí es básicamente como ese santuario. Está dividido en tres partes. Decíamos el atrio, que es la parte de abajo, el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. Estos dos compartimientos eran parte del edificio principal del santuario, lo demás era el patio. Ahora, en el atrio encontramos dos muebles. Uno de ellos es el altar de sacrificio, y este mueble era el que, una vez que se abría la puerta, la persona que iba a ofrecer su sacrificio era con lo primero que se encontraba, con el altar de sacrificio. Después tenemos el lavacro, que es donde los sacerdotes hacían su rito de purificación para pasar al lugar santo. En el lugar santo ya tenemos a un lado la mesa de los panes de la proposición, enfrente la mesa de los panes de la proposición está en el lado norte del santuario de la parte norte. Enfrente está el altar de incienso, y después tenemos el candelabro a mano izquierda. Cuando nosotros estamos entrando a mano izquierda, lo que podemos ver allí es el candelabro. Son los tres muebles que están en el lugar santo para finalmente llegar al lugar santísimo, y aquí es donde vamos a encontrar el altar el arca del testimonio. Ahora, todo esto es una representación, decíamos, de lo que existe en el cielo. Y es bien curioso que cuando Dios establece las medidas del lugar santo, las medidas que hay adentro del edificio son de un cubo perfecto. Las medidas son, no las tengo bien, pero es un cuadrado, un cubo perfecto. Uh-huh. Y las medidas de un cubo perfecto las encontramos también al final en Apocalipsis, que es la ciudad nueva. Esas también tienen las medidas de un cubo perfecto. Pero en el lugar santo hay algo bien interesante. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 26, a partir del 25. Eso te quería decir, porque a las personas que deseen saber en detalle y nos quieran seguir mientras tocamos este tema, si van a Éxodo, el capítulo 25, van a poder encontrar allí todas las instrucciones, sí, tal cual Dios se las dio a Moisés. Exactamente. Esas son las instrucciones que Dios está dando, y Moisés tiene que seguirlas al pie de la letra. Cada detalle que Dios le dijo a Moisés la tenía que replicar puntualmente. Y hay varias cosas. La vez pasada mencionamos algo bien interesante, que lo primero que Dios dice que se tiene que desarrollar del santuario
es el arca del testimonio. Y permíteme una cosa antes de que sigas, que noté en la diapositiva cuando lo estábamos mirando. La semana pasada tocábamos que el arca era móvil, ¿no? Porque era un pueblo sí, que se estaba moviendo. El santuario. El santuario. Sí, entonces el pueblo se está moviendo y Dios le dice lo que tiene que hacer, pero el santuario se está moviendo con ellos. Sí. Pero veo en la diapositiva que pusiste que tenía que tener una orientación. Sí. O sea, no era como, oh, hoy hagámosla para este lado, hoy hagamos... Sí, no, o aquí está mejor y sí, córrenla tantito para... No, tenía que mantenerse al lado, la puerta tenía que estar del lado... el sol salía por atrás prácticamente, por el oriente, y la persona que estaba viendo, que entraba al santuario, el sol le tenía que quedar de espaldas, correcto, y entonces ya lo demás era hacia el lado norte, hacia el lado sur. El lado norte, decíamos, está la mesa de los panes, que aparte representa el trono de Dios. Bueno, tendremos que detallar muchas cosas allí, porque el enemigo dice que se quiere sentar a los lados del norte. Y en los lados del norte, en la parte norte del santuario estaba la mesa de los panes. Y los panes estaban conformados en dos torres. Algunos dicen que estaban acomodados, los panes eran 12 panes, 6 y 6 estaban acomodados en hileras, pero parece ser que es más, están en torre, representando, aparte de la palabra de Dios, representando también el trono de Dios en la etapa del lugar santo, porque eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Mucha gente cuando está estudiando acerca del santuario dice, a ver, espérame, pero si el sumo sacerdote es Jesús, entonces ¿quién es el Cordero? Y si el Cordero es Jesús, entonces el sumo sacerdote. En el santuario todo representa a Jesús, todo. O sea, no podemos decir, bueno, aquí está Jesús, aquí está otra cosa y allá una cosa X. No, todo lo que nosotros estuvimos dentro del santuario nos va a llevar a Jesús, a una parte, a una fase del ministerio de Jesús. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta cuando estamos estudiando el santuario. Tenemos que descubrir a Jesús en qué fase Él se encuentra. Y en el lugar santo, en la fase del lugar santo, Él está en la mesa de los panes, es el trono de Dios. Pero el trono, en el lugar santísimo, el único mueble, decíamos que el único mueble que hay en el lugar santísimo es el arca del testimonio. Y esa es, si hablamos de fases, digamos que es la última fase, la máxima fase que podemos encontrar en el lugar santo, en el santuario, perdón. Y la idea de tener el arca del testimonio allí era Dios decir, este es el centro de todo el santuario. Por eso decíamos que fue lo primero que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Primero el mueble del arca del testimonio, porque la tapa del arca era una caja en realidad, donde estaba guardada las tablas de la ley, donde estaba la vara de Aarón que reverdeció, y un tazón de maná. ¿Con el maná? Exacto, eso es lo que encontré. Pero la tapa de la caja donde se encontraban estos tres elementos, a la tapa se le llamaba el asiento de la misericordia, o se le llama el asiento de la misericordia, el asiento del trono de Dios. Y es por eso que habían dos querubines allí, lo vemos detallado en Éxodo, dos querubines cubriendo la gloria de Dios, porque se dice que allí se manifestaba como un fuego envolvente la presencia de Dios. Entonces los querubines estaban cubriendo esa presencia, y de alguna forma era como un microcosmo de lo que hay en el universo, de lo que hay en el cielo, porque en el cielo está la presencia física o real de Dios con sus querubines. Las cortinas del lugar santísimo tenía dibujado ángeles, incluso en el techo. En el cielo no hay ángeles en dibujo, en el cielo hay millones y millones de ángeles adorando a Dios. Eso es lo que está representando el lugar santísimo. Por eso es así. Tú mencionabas la semana pasada acerca de
el evento cuando Moisés se encuentra con Dios, Sí. y tiene ese encuentro y baja de la montaña y la gente no puede verlo porque su rostro iluminaba muchísimo. Exacto. Entonces podíamos pensar entonces que si eso fue un pequeño encuentro, ¿no?, de Moisés con Dios, cómo quedó él reflejando la luz de Dios. Exacto. Nos podemos imaginar entonces cómo la labor que tenían que estar haciendo estos ángeles ahí, y también esa luz potente. Si Dios se manifestaba de esa manera, tenía que ser algo muy fuerte, porque si pensamos, si Moisés le quedó así el rostro, ¿cómo sería entonces verla ahí? Estar ahí. Ante la presencia misma de Dios. Y es interesante lo que estás mencionando, porque hay dos querubines cubriendo la presencia de Dios, pero la cubren no porque, digamos, Dios necesite guardaespaldas en el universo, ¿no? Él se mueve con dos querubines y lo están cuidando, ¿no? Dios no necesita guardaespaldas, ¿no? Es Dios. Sí. Pero si lo están cubriendo es para protegernos a sus criaturas de la presencia de Dios. No es para su protección, es para nuestra protección. Porque su sola luz podría desaparecer. Exacto. Él quiere venir y convivir con nosotros, pero no es posible. Porque su presencia nos volvería polvo, ceniza o desaparecemos. Sí. ¿Sí? No viviríamos para contar. Entonces los querubines están allí para proteger la presencia de Dios, para proteger a las criaturas de la presencia de Dios. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Y ahora, pensando en que todo esto es el centro de adoración, todo esto representa la presencia misma de Dios en el cielo, esto nos puede ayudar a entender cómo inició el pecado y por qué la rebelión. O sea, ¿por qué tenía que existir? ¿Por qué tiene que existir el mal hoy en día? Lo entendemos precisamente allí. Ahora, ¿de qué forma? Mira, si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, en este capítulo Dios está hablando al rey de Tiro, pero lo está haciendo de una forma que cuando uno lo lee dice, no le está hablando al rey de Tiro, porque está hablando de alguien que vivía antes de que se creara la tierra. Le está hablando a alguien que estaba en el cielo y el rey de Tiro no tenía, aun cuando hubiera sido un hombre perfecto o qué sé yo. Te das cuenta por el contexto que no está hablando exactamente del rey de Tiro. Es como decimos en México, te lo digo puerta para que me escuches pared. O sea, le está hablando al enemigo a través del rey de Tiro. Está como comparando, o sea, las acciones del rey de Tiro y haciendo como una semejanza con lo que había pasado antes. Sí, pero con una sentencia, no para el rey de Tiro exactamente, sino para el enemigo, que es lo que vamos a ver. En el versículo 12 nos describe acerca de este rey de Tiro, si lo quieres leer. ¿Sí? Ezequiel 28, 12. Ezequiel 28, versículo 12. Dice: Oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro, y dile que así ha dicho el Señor Jehová: tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Dice, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, era el sello de la perfección. Y sigue diciendo en el versículo 13. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, onix, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. El día que fuiste creado fueron preparadas. Ahora, como te das cuenta, no puede, más bien no puede pensarse en una persona, en un ser humano cuando leemos este pasaje, porque dice, tú estuviste en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Obviamente no es que el enemigo estaba en el jardín del Edén con Adán y Eva. Bueno, sí lo estuvo, pero cuando estaba investido con esa gloria en el cielo,
no era en el jardín del Edén. El Edén se está refiriendo al cielo. Allí estaba, dice, y tú eras perfecto, tú eras lleno de sabiduría. Sí, dice, mira, estabas en el Edén, el jardín de Dios. O sea, porque sabemos también que en Apocalipsis nos dice que cuando venga la Canaán celestial hay un jardín. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Y ahora vamos a entender por qué hablar de este ser cuando llegamos al versículo 14, si lo quieres leer. Sí, dice, cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Oh, estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. El arca del testimonio tenía 2 querubines que estaban cubriendo la presencia de Dios. Uno de esos querubines era el enemigo precisamente. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y sabes que aparte de cuidar, no de cuidar, sino de cubrir la presencia de Dios, porque dice querubín grande, protector, algo que ellos estaban protegiendo también. En el arca del testimonio los querubines estaban con los ojos no al centro donde pudiera verse la presencia de Dios, sino al piso. Y en el piso, adentro del arca, se encontraba la ley de Dios. Y esto es bien importante porque algo que ellos tenían que proteger era la ley de Dios. Ver que la ley de Dios se estuviera guardando en el cielo. Y yo no creo sinceramente que la ley de Dios estuviera como nosotros la conocemos ahora. No tendrás dioses ajenos, honra a tu padre, no matarás, porque no había necesidad. Yo creo que lo único que estaba, porque nosotros sabemos que la ley se divide en 2 grandes porciones: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso era lo que estaba allí, esa era la ley de Dios. Para nosotros no podemos entender ahora lo que es amor. Dios dice ama a tu prójimo, pero hay muchas maneras equivocadas de amar a nuestro prójimo. Y Dios dice, espérate, mira, para amar a tu prójimo no debes de robarle, no debes de matarle, no debes de quitarle no debes de codiciarlo. Eso es amar a tu prójimo. Y amar a Dios, te voy a decir cómo es, dice Dios. No vas a tener dioses delante de mí. Para los seres del universo eso no era problema. Ellos no tenían problema con entender qué era la ley de Dios. Nosotros sí. Por eso a nosotros se nos dice A, B, C, D, E. Esta es la ley de Dios. En el cielo solamente dice ama a Dios, ama a tu prójimo. Eso era lo que el enemigo tenía que hacer. Pero entonces comienza la rebelión. Y se puede ver en el versículo 12, dice, ¿dónde lo vemos? ¿Habíamos leído el 14? En el 15, perdón, sí. El 15 dice, eras perfecto en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Y esto es lo que mucha gente confunde. Dice, tú eres perfecto en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Y mucha gente dice, entonces Dios lo hizo con un defecto. Porque dice, tú ibas bien hasta que se encontró, tiene un problema, salió defectuoso. No es que Dios hubiera hecho, porque existe la idea de que Dios creó el mal. Dios no creó el mal. Dios no creó el pecado. El pecado empezó en este ser, pero no empezó desde que Dios lo creó. Porque dice, tú eras perfecto en todos tus caminos. ¿Sabes qué? Estudiando la palabra perfección en la Biblia, vamos a encontrar que está siempre relacionado a estar en los caminos de Dios, hacer la voluntad de Dios, guardar su ley. Todo eso es perfección. El enemigo era perfecto. En el cielo él era la perfección andando. Y no se encontraba ese sentido, o sea, ese sentimiento que brotó a partir de ese ser creado en un momento dado, no podemos decir de ahí para atrás que se estaba sintiendo. Es uno de las incógnitas, de las cosas que no podemos explicar.
El misterio de la iniquidad. Es un misterio. El misterio de la iniquidad. Ahora, ¿qué es lo que hizo que el enemigo quisiera rebelarse contra Dios? Y es importante que nosotros pensemos, no es que él se levantó una mañana, como que hoy tengo ganas de ser malo. Es más, me quiero convertir en el enemigo de Dios. Y que dijera, hey, hoy estoy pensando portarme mal, ir en contra de la ley de Dios, ¿quién se quiere unir conmigo? Estas cosas iniciaron en él poco a poco. ¿Cómo lo sabemos? Porque para eso tenemos que ir a Isaías, al libro de Isaías. No vamos a perder Ezequiel, pero sí vamos a buscar Isaías capítulo 14 ahora. Vamos a estar jugando entre estos dos, o brincando entre estos dos libros. 14 y versículo... Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Ajá. Okay. Y aquí está hablando directamente a Lucifer. Dice, como Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Y dice, caíste. Tú que debilitabas a las naciones. ¿Por qué caíste? ¿Por qué empezó el pecado en ti? Versículo 13. Veamos, versículo 13. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Ahora, y estos eran los lados del norte, ¿verdad? Lo que mencionábamos antes. Dice, ¿pero dónde inicia el pecado? ¿En qué parte dice? En tu corazón. ¿Qué decías? En tu corazón. Y en el corazón, esto es interesante, porque en el corazón no es que yo lo estoy diciendo a alguien más, o lo estoy pensando en voz alta, ¿no? En el corazón quiere decir que empezó a albergar algo allí, algo empezó a germinar que hizo que él finalmente llegara hasta lo que conocemos hoy en día, ¿no? Y ese es el peligro con el pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el pecado no es que la persona se levanta de la noche a la mañana, el asesino dice, pues yo quiero ser asesino, saca pistola y se convierte en asesino inmediatamente, ¿no? Hay algo que empieza a germinar en él. El ladrón, el adúltero, algo tiene que empezar a germinar en él, poco a poco, porque así es como trabaja el pecado, poco a poco. Sí. Y nadie más lo sabía. Y si me dejas aquí intervenir un momento, Claro. o sea, mirándolo de otra manera, o sea, él no, en su corazón, él no clama ninguna injusticia de Dios, porque dice, es que Dios, tú eres muy injusto porque, no sé, no nos das agua sino 3 veces al día, o no nos permites ir a las fiestas, a tomar una ducha, sino, no, él está anhelando un poder, o sea, está anhelando el poder. Es lo que veo en las palabras de Isaías, o sea, está anhelando es el poder de Dios. No está diciendo en un momento dado, no, es que el gobernante que tenemos no es lo suficientemente justo con nosotros, o nos está oprimiendo, nos está exigiendo mucho. En ningún momento él habla de eso. No, en el corazón la persona puede estar solamente pensando, creo que algo no está bien aquí, yo lo podría hacer diferente, Sí, solamente. Pero él empezó a acariciar y se hizo más grande y más grande hasta que dijo, yo puedo ser mejor que Dios, yo puedo ocupar el lugar de Dios. Y ese fue de las cosas que a él lo hicieron caer, porque dice, sobre las alturas, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Y así él quiere ir subiendo, quiere quitarle el lugar a Dios. Ahora fíjate en esto. Dice que quería ser semejante al Altísimo. ¿De qué forma podía él ser semejante al Altísimo? Es decir, si yo quiero parecerme a ti, por decirlo de otra forma, yo me quiero parecer a ti,
lo que tengo que hacer para parecerme a ti es empezar a caminar como tú caminas, es hablar como tú hablas, empiezo a imitarte, empiezo a buscar la música que a ti te gusta, y yo digo, bueno, así es como va como él es, ¿no? Eso desarrolla su carácter. Bueno, yo te estudio y digo, yo voy a ser como José Luis, y eso era lo que él estaba buscando, ser como Dios. Pero ¿de qué forma? Porque tenemos que entender ahora cómo es Dios. O sea, sí podemos pensar, bueno, Dios es poderoso, Dios es omnipresente, omnisapiente, pero las características de Dios, ¿cuáles son? Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordioso, Dios es todas esas características. ¿Y qué es lo que está peleando en el medio? ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo voy a ser como Dios, pero sin Dios. Y ese es el peligro. Yo voy a ser como Dios, pero no necesito a Dios para ser así. Yo no necesito a Dios para ser bueno. Y no sé si te has encontrado gente que dice, es que yo no necesito de Dios para ser bueno. Yo no me meto con nadie, yo cuido a mi familia, pago mis impuestos, me porto bien, me llevo bien con mis vecinos, pregúntales y te van a hablar bien de mí. No necesito a Dios para ser bueno. Esa mentalidad, ese pensamiento no es nuevo. Lo que nosotros llegamos a pensar no es nada nuevo, eso viene del enemigo. Dice, ¿para qué necesito la ley? O sea, si yo puedo hacer todo eso sin la ley, sin Dios. Yo ya sé, ¿no? A veces encontramos que yo ya sé, yo lo sé todo. Sí, a mí no me tiene que decir nada, yo ya lo sé. Y eso es lo que el enemigo le empezó a afectar. ¿Pudo Dios detener todo en ese mismo instante? Pudo hacerlo. A mí me gusta pensarlo como que, entre otras cosas, pudo haberlo eliminado, fulminado en ese momento, o bien, algo más sencillo, borrarle el cassette. Y ya no pasó nada, ¿no? ¿Quién se va a acordar de todo eso? Pero ¿qué hubiera sucedido? Otra vez hubiera surgido la sangre. Y para que el universo, porque si lo hubiera eliminado, si Dios hubiera eliminado al enemigo, el universo se hubiera quedado con un gran signo de interrogación. ¿Por qué lo eliminaste? Pues es que él estaba pensando hacer mal, pero no dijo nada. O sea, ¿tú cómo sabes? O sea, sí, tú eres Dios, sí puedes conocer las profundidades, pero ¿y si no? O sea, si nos estuvieras mintiendo, Dios tenía que dejar que todo eso creciera. Y yo estoy seguro que en muchas ocasiones le llamó la atención, le habló con él. Pero vamos a seguir desarrollando el tema. Vamos a hacer una pequeña pausa para todos nuestros televidentes. Les recordamos nuevamente que el teléfono gratis aquí en nuestra emisora es 1-800-930-3475, 1-800-930-3475. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Por favor, no se vayan. Queremos tratar de terminar y desarrollar este tema que nos falta en los pocos minutos que nos restan. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Por favor, quédense con nosotros. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleep
are your mercies in disguise. We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. What if your blessings come through raindrop? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is a revealing of a great thirst this world can't satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Muchísimas gracias. Estamos de vuelta aquí a su estación Radio Bible Light, la luz de la Biblia, transmitiendo desde Alberta, la ciudad de Calgary, para todo Canadá, a través de nuestra webpage www.radiobiblelight.com. Estamos desarrollando esta noche, seguimos desarrollando el tema acerca del santuario, y nos hemos basado, Jaime, nuestro invitado esta noche, nos ha traído el tema de cómo la rebelión está reflejada dentro del santuario y cómo estamos desarrollando por medio de Isaías y por medio de Ezequiel cómo está la Biblia describiendo cómo inició la rebelión. Habíamos hablado en el segmento anterior de había empezado en el corazón, ¿no? Sí, del enemigo, cómo siendo un ser creado que tenía muchísimas privilegios y también responsabilidades, empezó un día a pensar que él podía ser Dios. Ahora, tenemos que pensar, ¿qué es pecado? El enemigo pecó y de allí se inició el misterio de la iniquidad. Pero ¿qué es pecado? Tenemos que ir a la Biblia para poder comprenderlo, porque esto es lo que crea todo el sistema de los ritos y ceremonias que hay en el santuario, el pecado. Para poder nosotros ser limpios de pecado es que Dios pone el santuario. Pero ¿qué es pecado? Tenemos que ir a la Biblia para entenderlo, y vamos a verlo en el primer libro de Juan, capítulo 3. El primer libro de Juan, se lo voy a decir a las personas que nos están viendo, si acaso no lo pueden encontrar fácilmente, está en la parte del Nuevo Testamento,
Está después de Hechos, encontramos Santiago, Primera de Juan, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, y encontramos enseguida el primer libro de Juan. ¿Sí? Es casi uno de los últimos. Entonces, Primera de Juan, Capítulo 3 capítulo 3, y versículo 4. versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo podemos saber que pecamos? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Sabe que hay muchas personas que tratan de hacer la ley a un lado, pero es una forma de sentirse bien, de estar bien con Dios? Porque haciendo la ley a un lado, no hay nada que nos diga que es pecado, o que estamos haciendo las cosas mal. Es el espejo que dice, mira, tú aquí estás fallando, esto tienes que arreglarlo, aquí tienes que... Por medio de la ley, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué tuvo que hacer el enemigo en el cielo para pecar? Tuvo que romper la ley, infringir la ley. Infringir la ley. ¿De qué forma lo hizo? Mira, vamos a buscar en Gálatas, capítulo 5, y versículo 14. Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Dice, porque toda ley se ha resumido en un solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es? ¿De qué forma quebrantó la ley el enemigo en el cielo? Pues tuvo que empezar a odiar a Dios. O sea, no amaba a Dios. Ese es el problema del pecado, que él no amaba a Dios. Dice, porque ahí se resume todo, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que empezó a desear su puesto, a desear eliminarlo. La codicia, ¿no? La codicia. Y para poder tener el puesto que tiene Dios, no le podía decir simplemente permiso, 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 tenía que ejecutar una acción, tal vez desear, tal vez que muriera. Y no le importaba, porque él quería llegar a ese lugar. Entonces, él tenía que infringir la ley la infringe en el momento en que quiere hacer a Dios a un lado, dice, Dios no está actuando bien, yo puedo hacerlo mejor. Yo debo de ocupar el lugar de Dios, pero para ocupar el lugar de Dios, pues tengo que eliminar a Dios. Entonces pareciera que casi que cuando empiezas a quebrar la ley, o sea, un solo pensamiento te lleva casi que a quebrar toda la ley. Toda la ley. Y ese es el punto. Mucha gente dice, no, pues es que yo nada más tengo este problema. Ese problema lo lleva a otro problema y a otro problema y finalmente a un problema más grande, que es separarse totalmente de Dios. Es lo que tenemos que entender y es lo que sucedió con el enemigo. Él empezó con una cosita allí de que pues, Dios me hizo hermoso y todos me admiran, era un gran líder, todos lo seguían, entonces yo puedo ocupar un buen puesto, puedo ocupar el lugar de Dios. Él empezó a crecer, de tal forma que finalmente dijo, yo quiero el lugar de Dios. No solamente lo pensó, ahora lo externó, trajo a más gente consigo, y así es como se inicia la rebelión. La rebelión empieza en ese lugar, y esto es bien importante porque podríamos pensar, si Dios es bueno, ¿cómo es que inició el pecado? ¿Cómo ocurrió? O sea, pudo haberlo evitado, pudo haber hecho algo para que no ocurriera, sin embargo, ocurrió. Y ocurrió en el cielo, en un lugar donde todo era perfecto. A veces tenemos problemas en la casa, tenemos problemas, pero por más adecuados que sean las condiciones para nuestros hijos, a veces nuestros hijos toman decisiones equivocadas. Y uno dice, bueno, ¿yo en qué fallé? Yo creo que esa pregunta también se la hace Dios, ¿no? Que fallé, pero Dios sabía que era lo que estaba ocurriendo. Y la decisión, lo que quiero decir es que la decisión es de cada quien. Cada uno es responsable de sus propias acciones. Y el enemigo las tomó.
Dios tuvo que permitir que ocurriera todo eso y entonces finalmente es expulsado. Eso ya lo vemos en Apocalipsis 12:7, donde dice que hubo una gran batalla en el cielo. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12:7, y tiene que finalmente ocurrir algo. ¿Lo quieres leer? Sí, dice, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, capítulo 12, versículo 7, dice: estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. ¿Y en el 8? En el 8, pero no prevalecieron, ni fue hallado más lugar de ellos en el cielo. Y finalmente... Y finalmente el capítulo 9, el versículo 9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y sabemos el número, sabemos la proporción, ¿no? La Biblia nos dice, porque no fueron 3 o 4 ángeles únicamente que lo siguieron. La Biblia nos dice que fue la tercera parte de los ángeles. Exacto. Como tú decías anteriormente, ahora mientras yo leía me ponía a pensar, esta acción tuvo que tomar mucho tiempo. Y tal vez fue el mismo tiempo que Dios tardó en darle un chance, en convencerlo, en mostrarle, la misericordia de Dios, porque no sé cuántos ángeles hay, yo no sé, la Biblia habla de millones. Para convencer una tercera parte es un trabajo largo, ¿no es cierto? O sea, vamos a pensar. Y si en ese mismo tiempo que él se tardó en convencer a esos ángeles aliados, Dios también se demoró ese mismo tiempo tratando de mostrarles que estaban equivocados. Exacto. Y lo que la lección que podemos tomar de todo esto, que es lo que nosotros debemos de pensar, el cielo era el lugar perfecto para no pecar, era el mejor lugar para no caer en tentación. El jardín del Edén era también el lugar perfecto para mantenerse del lado de Dios. La pregunta es, ¿qué nos hace creer a nosotros, seres imperfectos que vivimos en un mundo de maldad, que no vamos a caer en el pecado? Esa es la pregunta que nosotros debemos de analizar ahora, ¿no? Que si todo esto ocurrió en el cielo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que a nosotros no nos va a suceder? Que no vamos a hacer eso, que no vamos a cometer pecado. Estamos en un mundo de maldad y por lo mismo nuestras tendencias van a ser hacia el mal, a menos que nos aferremos de la mano de Dios. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho el enemigo y qué es lo que tuvo que haber hecho Adán y Eva? Y no lo hizo, al contrario, se separó. Se separaron. Se separó y, al contrario, su maldad fue creciendo cada vez más. Entonces, ya no solamente fue el deseo caprichoso que pudo haber nacido al comienzo, sino ya era muchos más deseos, mucho más fuertes, mucho más graves, ¿no? La gente dice, bueno, ¿por qué dejó Dios? Si Dios era tan sabio, tan inteligente o qué sé yo, ¿por qué no lo eliminó allí mismo? Porque ahora porque nosotros hacemos la pregunta, ahora que ya conocemos las consecuencias, ¿hasta dónde puede llegar el pecado? Pero en ese momento nadie sabía hasta dónde podía llegar, qué era lo que realmente estaba ocurriendo. Dios quería detenerlo, pero dice, si yo lo detengo, los demás no van a saber qué es lo que puede suceder. Y Dios tenía que permitir que siguiera su curso. Y finalmente estamos en este punto donde decimos, ¿por qué no lo detuvo antes? Porque entonces no te hubiera dado cuenta. Quiero retomar un poco lo que tú hablas al comienzo y decías que el enemigo, cuando empieza todo este plan, cuando empieza todo ese desarrollo, en sí, digamos, el pecado no es el papel, el pecado no es el fondo del asunto, sino lo que él trataba de hacer era embarrar, ensuciar el nombre de Dios. Porque está diciendo, en una parte en el cielo, donde no había habido absolutamente ninguna mancha de duda hasta ese momento, él empieza a sembrar la duda con los demás, con sus aliados, en contra de Dios. Exacto. Entonces es el carácter de Dios que está siendo prejuzgado o mal. Es Dios quien está en juicio.
Ajá. Es Dios quien está en juicio. Y vemos, como tú nos mostrabas en el arca del testimonio, el asiento de Dios, el privilegio que tenía este ángel. O sea, no era un ángel cualquiera, No, era, eso es lo que tenemos que recordar. no era el ángel de los mandados, o si hubiera un mandado, Por un mandador decir. en el cielo, o no sé, el que regaba las plantas. Era una persona que estaba lo suficientemente cerca de Dios para ver su bondad, para ver su amor. Exacto. Y fue él precisamente en donde empezó todo, ¿no? Exacto. Necesitamos hablar de esta parte, o sea, por eso tomamos el tiempo para explicar esto, porque tenemos que entender cómo inicia todo. Este es decíamos que el santuario nos da una vislumbre de lo que ocurre en el cielo desde el inicio mismo de la rebelión hasta después de que Cristo venga por segunda vez. Y entendiendo qué es lo que ocurrió en el cielo, cómo inicia el pecado, por qué el enemigo toma ese camino, vamos a entender todo lo que viene después. La siguiente lección vamos a hablar acerca de por qué fue el hombre, por qué era necesario que el hombre fuera creado. O sea, ¿qué tenía que ver en todo este asunto? Si el problema era entre Dios y el enemigo, bueno, y nosotros qué venimos a hacer en todo esto, Sí. ¿no? Y por qué estamos sufriendo las consecuencias de todo esto. Eso es lo que vamos a estudiar en la siguiente lección. Mira, estoy así como cuando estamos hablando de una cosa importante, o si estuviéramos viendo una película, una serie en televisión, ponemos la pausa, ¿no? Sí, esta es la pausa. Y es muy importante saber, es muy importante de verdad encontrarnos todo esto a nosotros mismos. Es importante encontrar en la Biblia, porque va a tener un sentido el santuario. Exacto. O sea, el santuario no fue un capricho de Dios para crearlo en medio del desierto, para que se viera una tienda bonita en medio de todas las cosas. Bueno, todos tienen su iglesia, bueno, yo también voy a poner la mía, ¿no? Sí. Ahí está. Y ver todas las cosas, ¿no? Como el sacrificio. ¿Por qué el sacrificio? Uh-huh. ¿Para qué el sacrificio? ¿Por qué los paneles de la propiciación? ¿Por qué el candelabro? ¿Por qué ¿cómo se llama? El altar de... El altar del incienso. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué eso? ¿Por qué cada punto Dios lo hizo relacionándose, por supuesto, con el santuario que está en el cielo? Exacto. Y es muy importante para todos nosotros reconocer esto, conocerlo, porque conociendo las causas nos va a permitir a nosotros tener claridad en los pasos que debemos dar. Ahorita iniciamos en el lugar santísimo, porque ahí es donde empieza todo. Todo el conflicto que existe en el universo empieza en el lugar santísimo. Uh-huh. Ahora vamos a salir de allí y vamos a empezar a recorrer, a hacer el recorrido, no solamente viendo los muebles, sino toda la historia que encierra cada cosa ahí. Pareciera como si cada mueble en cada cuarto respondiera a la pregunta ¿por qué? Exacto. ¿Cierto? Sí. Entonces se creó, ¿por qué la rebelión? Entonces se creó por esto. Esta parte del Arca del Pacto ha sido creada por esto mismo. Uh-huh. ¿Y por qué? Vamos a responder la otra semana, vamos a mirar en este tiempo. Estoy muy ansioso y muy emocionado con esto. Créeme que es lo que vamos emocionante. a encontrar entonces en el lugar santo, y lo que vamos a encontrar entonces en el patio. Exacto. Estamos muy, muy contentos. Gracias, Jaime. Qué lástima que el tiempo sea tan corto y no nos ayude. Quisiéramos estar desarrollando todo esto en un solo momento, pero vamos bien. Vamos bien, vamos despacio, y estamos tocando todos los temas que necesitamos conocer. Para comprender, y todo está en la Biblia, eso es lo que necesitamos recordar. Todo está en la Biblia, no hay nada de fuera. Y yo creo que el Señor nos ha dejado una gran guía y tenemos que aprovecharla. Así es. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Estamos desarrollando un tema con Jaime García, nuestro invitado esta noche, acerca del santuario. Esta es la segunda noche en la que lo hemos desarrollado y vamos a seguir haciendo. Con un corazón agradecido por lo que hemos visto, Señor, nos acercamos a ti, sobre todo pidiendo que tu Espíritu Santo nos dirija. Ahora podemos ver el peligro del pecado, y no porque sea algo grande lo que estemos haciendo, o que en nuestros corazones haya pensamientos de iniquidad terribles,
sino porque esto puede empezar con algo sencillo, tan sencillo que llevó a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Suplicamos perdones nuestras faltas y nos ayudes a comprenderlo, nos ayudes a ver nuestra pecaminosidad, pero sobre todo podamos ver tu misericordia. Que tu nombre sea alabado, Padre querido, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes. Queremos agradecerle por haber participado con nosotros esta noche y lo invitamos para que dentro de 8 días nos acompañe aquí en su programa RadioBibleLight.com. Muchísimas gracias. Buenas noches.